Hola, vamos a estar hablando de la unidad 4 de historia. Prácticamente sería el siglo XVIII paraguayo, el año 1700 para arriba. Sería bueno también manejar lo que sería esta línea de tiempo. Acá, por ejemplo, tenemos Carlos I, 1516 a 1556, el cual su reinado, ¿verdad?, en España coincidió con hechos que ocurrieron acá, ¿verdad?, en América, que sería la fundación de Asunción y la colonización inicial. Otro rey de España, ¿verdad?, que coincidió con el reinado de la provincia del Paraguay por parte de España fue Felipe II, 1556 a 1598. Ya con la expansión de las misiones jesuíticas, esto sería siglo XVI. Luego tenemos acá el siglo XVII, ya con Felipe III. Acá, la consolidación de la colonia, 1598 a 1621. Felipe IV ya abarca lo que es la parte de conflictos internos con los pueblos indígenas, como las rebeliones. Y también vemos acá a Carlos II, 1665 a 1700, último Habsburgo, o sea, último de esa dinastía, de esa familia, y su muerte, que provoca una guerra de sucesión. Entonces, todo eso sería siglo eh, 17.600. Ahora termina con Carlos II para entrar ya a siglo XVIII con Felipe V. Bueno, esto es importante porque hay que ir manejando, por ejemplo, los hechos que estuvieron pasando dentro de lo que sería la colonia, ¿verdad?, española, que sería la provincia de Paraguay, ¿verdad? Porque pueden preguntar, por ejemplo, eh, este hecho importante ocurrió durante el reinado de tal rey, ¿verdad?, en España. Entonces hay que conocer. Bueno, en cuanto al siglo XVIII, sería 1700. Vamos a estar viendo acá a Felipe V. Luego vamos a ir viendo a Fernando VI. Vamos a ver el año. Entonces acá tenemos Felipe V, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV y el último Fernando VII. Bueno, vamos a estar viendo entonces acá eh, cómo empieza la unidad 4. Vamos a estar viendo que la unidad 3 era más centrado en lo que serían las rebeliones indígenas, ya de los nativos, pero la unidad 4 trata ya del siglo XVIII, 1700, que ya sería ya parte de la revolución comunera. Ya sería más revoluciones de los criollos, los mestizos, ¿verdad?, ya de los habitantes españolizados y, por así decirlo, empresarios, ¿verdad?, gente trabajadora que está en contra del manejo de la colonia por parte de España y, por así decirlo, un trato especial para con los jesuitas. Entonces vamos a ver acá que sale la dinastía Habsburgo y va a entrar la dinastía Borbón. El último de los reyes españoles de la dinastía Habsburgo fue Carlos II,
Ella falleció en 1699 sin dejar descendencia, pero por presiones políticas testó a favor de Felipe de Anjou, nieto de su hermana, y del rey absolutista francés Luis XIV. Entonces testó a favor de Felipe de Anjou, que era nieto, ¿verdad?, de su hermana y un francés. Eh, entonces esta parte se conoce como una guerra de sucesión. Podemos ver que aceptaron al príncipe francés como representante de la monarquía hispana con el nombre de Felipe V. Entonces ya vemos acá, tenemos un príncipe francés que fue aceptado por la corona española. Entonces, ¿qué trajo de nuevo esto? Todo lo que sería la moda y la cultura francesa a lo que sería España y también a sus colonias. Entonces, cuando entraron los Borbones, una familia francesa mezclada con familia española, se dedicaron a agilizar el sistema económico de la península y de las colonias, que fueron consideradas provincias ultramarinas. Entonces se enfocaron en levantar la decadencia económica. Acá ya nos da, ¿verdad?, la idea de que Felipe V, el primer rey, ¿verdad?, después de lo que sería, o en el periodo de lo que sería 1700, o sea, siglo XVIII, no lograron buenos resultados. Pero sí ya luego con Carlos III. Bueno, acá podemos ver otra vez una pequeña línea del tiempo, pero ya desde Felipe V, siglo XVIII, para entender un poco cómo fue, ¿verdad?, viniendo los reinados. Felipe V, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV y el último Fernando VII. Entonces lo que hacía Felipe V también en ese tiempo era asesorado por consejeros franceses. Otorgó tronos en Italia a los hijos del matrimonio, dando origen a la rama Borbón-Sicilia. Los reinados de Fernando VI y Carlos III significaron la plenitud del reformismo, tanto en la metrópoli como en las colonias de ultramar. Esta es información general nomás, vamos a ir pasando. Durante el gobierno de Felipe V, ¿verdad?, recordemos que fue quien asumió en 1700, siglo XVIII, sucedió en Paraguay uno de los acontecimientos más trascendentales del periodo colonial, la Revolución Comunera. Entonces esto puede preguntar, ¿en qué reinado eh, sucedió la Revolución Comunera? ¿En qué reinado español? Entonces fue en el de Felipe V. Entonces acá, a modo de introducción, la palabra comunero deriva del vocablo común, que en su acepción de todo el pueblo de cualquier villa, ciudad o lugar. Entonces en el caso de Paraguay se refiere a todos los colonos que participaron en las revueltas acaecidas en la provincia durante el siglo XVIII. Algunos acontecimientos o antecedentes de la Revolución Comunera, ¿verdad?, ya encabezada por españoles, fueron, por ejemplo, la destitución de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca y el nombramiento de Domingo Martínez de Ayala. O sea, eso ya se veían como hechos o antecedentes de una revolución comunera, o sea, del común, del pueblo. Eso es lo que va comentando un poquito en esta parte. Vamos a ir pasando de a poco.
Eh, entonces, si es que están ahora con su libro, vamos a ir marcando las partes importantes. Acá, por ejemplo, podemos ver que en el siglo XVII las circunstancias fueron motivadas por los enfrentamientos entre los colonos y los misioneros de la Compañía de Jesús también. La orden misionera obtenía lucrativas ganancias gracias a los indígenas que trabajaban en los mejores y más ricos territorios de la provincia. Entonces también por ese lado vemos que había indisconformidad de los colonos, porque se le daba, ¿verdad?, prioridad a los misioneros. Antes estas circunstancias, el Cabildo de Asunción, vocero del vecindario, buscaba un gobierno pujante y eficaz que le defendiese de las acusaciones de los jesuitas, y en 1648 se dio la ocasión con la elección del obispo Fray Bernardino de Cárdenas, quien expresaba: la voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces esto es importante para ir marcando que fue Fray Bernardino de Cárdenas, la persona, ¿verdad?, con este tipo de pensamiento, y su frase, ¿verdad?, la voz del pueblo es la voz de Dios. En consecuencia se desencadenó la revolución contra el poder absoluto representado por el virrey de Lima, quien defendía la causa jesuítica, y los comuneros. Estos últimos, hablamos de los comuneros, fueron derrotados y el obispo Cárdenas expulsado de Asunción. Entre tanto, la rivalidad entre la población y los misioneros jesuitas siguió latente. Entonces esto fue en 1600. Es más que nada que estamos viendo, ¿verdad?, los hechos que fueron motivando a todo esto. Causa de la revolución, ahora vamos a ver, levantamiento contra Reyes Balmaceda. Entonces acá ya podemos ver ya que sería siglo XVIII. Las causas principales que originaron el estallido de la revolución comunera del siglo XVIII, o sea 1700, están relacionadas con el inicio del gobierno de Diego los Reyes de Balmaceda. En 1717, el nuevo gobernador, un rico comerciante, ¿verdad?, se hallaba en lo que sería Asunción. Estaba casado con una criolla paraguaya, emparentada con sacerdotes de la orden jesuítica. Las leyes españolas promulgadas en 1680 exponían que si el cargo de gobernador no debía ser ejercido por personas fincadas en la provincia o que habían contraído matrimonio con mujeres naturales del lugar. Entonces ya tenía ya algo en contra Diego los Reyes Balmaceda. Estas prohibiciones se llamaban impedimento de vecindad, sin embargo podían obviarse si solicitaban un permiso conocido como dispensa de naturaleza. Entonces vamos viendo que esta persona, Reyes Balmaceda, ¿verdad?, ya estaba en falta. Entonces acá podemos ver que eh, Balmaceda, ¿verdad?, asumió el cargo y no se tardaron en plantearse los conflictos ocasionados con motivo de su designación, la cual no había sido bien recibida por los principales vecinos de Asunción, por su vinculación con los jesuitas y luego por la captura de unos payaguás que realizaba el propio Reyes, ¿verdad? Entonces, aparte de estar confabulado con los jesuitas, Reyes Balmaceda eh, iba a capturar a los payaguás para hacerles trabajar, ¿verdad?, en el régimen de la encomienda. Entonces su conducta desacertada provocaba una protesta de varios criollos importantes de los regidores del Cabildo, José de Ábalos y Mendoza y don José de Urunaga, quienes fueron encarcelados por el gobernador.
Entonces, la medida afectó a otros reconocidos pobladores asuncenos que no pudieron recurrir a las audiencias de Charcas, que era el Tribunal de Justicia, del cual dependía Paraguay en la provincia, en procura de ayuda. No obstante, varios criollos lograron comunicarse, dice, con el Tribunal de Charcas y promovieron grandes o graves cargos en contra de los abusos de Reyes Balmaceda, ¿verdad? Entonces las acusaciones fueron, como ya habíamos leído anteriormente, digo, los Reyes Balmaceda prácticamente se le acusó de carecer de dispensa de naturaleza y llevar una guerra innecesaria con los Payaguá, tener ocupados más de 200 indígenas, ¿verdad?, al laboreo, establecer impuestos sin estar autorizado y comerciar con extranjeros portugueses, algo muy, eh, por así decirlo, prohibido para los españoles. Y también interceptar caminos que conducían a Charcas y mantener prisioneros a las personas de la provincia. Bueno, todo esto llegó a Charcas. Acá, por ejemplo, vuelvo a mencionar que los Payewa, o esta parcialidad, se los denominaba piratas del río Paraguay. Bueno, el conocimiento de lo sucedido en Paraguay, la audiencia de Charcas designó a su fiscal, el doctor José Antequera y Castro, en carácter de juez pesquisidor, con amplias facultades y en su despliego, en el cual se le encomendaba al gobierno de la provincia si Reyes Balmaceda era hallado culpable, ¿verdad? Esto es importante. José Antequera y Castro, un poco de su biografía. Nació en Panamá, 1690, perteneciente a la cumbre de familia Castilla. Estudió en España. Su profesión era de caballero de la Orden de Alcántara. Regresó a América como oidor y fiscal, protector de naturales de la Real Audiencia de Charcas, institución que lo nombra como juez para investigar los casos promovidos contra el gobierno del Paraguay, contra el gobernador del Paraguay. Bueno, en 1721 Antequera llegó a Asunción en ausencia de Reyes de Balmaceda, pues este se hallaba de gira por los pueblos de las misiones. A su regreso, el juez decretó su prisión e inició el juicio interrogando a los testigos de ambas partes. Al término del mismo comprobó la culpabilidad del encausado, o sea, de Reyes Balmaceda, y en virtud de lo dispuesto por la audiencia se hizo cargo del gobierno. Reyes, ¿verdad?, de Balmaceda logró huir a Buenos Aires, de allí con ayuda de los jesuitas que eran sus amigos. Gestionó su restitución en el cargo ante el virrey de Lima, Fray Diego de Morcillo. Este no solo lo repuso, sino que también lo nombró por otros 5 años más. Balmaceda regresó a la provincia, pero fue nuevamente obligado a salir y se refugió en Corrientes, donde fue secuestrado por intervención antequera y restituido a la cárcel de Asunción. Entretanto, el nuevo virrey, José de Armeris, marqués de Castelfuerte, insistía en reportar a Reyes o de reponer a Reyes Balmaceda en el mando y en someter a Antequera y a los rebeldes comuneros. Pero tal fin, para tal fin encomendó al coronel Baltasar García Ros y ordenó al gobernador del Río de la Plata, eso también hay que ir notando, es un tipo que se le menciona mucho en el libro, Bruno Mauricio de Zavala, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que prestara toda la ayuda material necesaria para iniciar una expedición militar contra Antequera y los comuneros. Bueno, se supo la noticia en Asunción. El cabildo resolvió resistir la intervención y expulsar a los jesuitas de su colegio por considerarlos enemigos de su causa y aliados de Balmaceda.
Desde Corrientes, García Ross, con un gran ejército reforzado por indígenas de las misiones, emprendía la cruzada hacia el Paraguay. Ambas fuerzas se enfrentaron a orillas del río Tebicuarú y el 25 de agosto de 1724, con un completo triunfo para los comuneros. Tras la contienda, Antequera seguido de sus principales caudillos, entró y saqueó algunos pueblos jesuitas, ocasión por la cual fue proclamado padre y defensor de la patria. Que por ejemplo hay que ir notando también cómo se le reconocía también a Antequera, padre y defensor de la patria. Entonces, por luchar por causas comunes. Entonces, a pesar de la victoria obtenida en la situación de los comuneros, era bastante comprometedora y Antequera decidió viajar a Charcas para justificar su actuación. Entonces, cuando él viajó, fue apresado juntamente con Juan de Mena y otros comuneros y enviados a la cárcel de Lima. Entonces, acá podemos ver que Zavala, ¿verdad? Bruno Zavala, que era el gobernador de Buenos Aires, era comisionado por el virrey para apaciguar la provincia. O sea, vino a la provincia de Paraguay para poner orden. Entonces volvió a restituir a los jesuitas en su colegio. Balmaceda fue liberado, pero se le obligó a salir del Paraguay para mantener la paz pública. Otra persona importante de esta unidad sería Mompox en Paraguay. Entonces acá podemos ver que acá en la provincia, entonces se puso al frente, ¿verdad?, del gobierno de la provincia a Martín de Barúa, un pacífico vecino de Santa Fe. Bueno, entonces acá este señor Martín de Barúa gobernó la provincia durante 5 años de paz y relativa tranquilidad. Casi al término de su mandato llegó al Paraguay Fernando de Mompous, un aventurero que había escapado de la cárcel de Lima, donde conoció a Antequera. O sea, la Antequera, lo entusiasmó con la causa comunera y le transmitió sus convicciones revolucionarias. A poco de su derribo a la provincia, Mompox asumió el liderazgo del movimiento, al tiempo que Ignacio de Zoroeta, partidario de los jesuitas y de la causa de los reyes Balmaceda, era nombrado como gobernador en sustitución de Barúa. Asesor y consejero de los revolucionarios, Mompox predicaba que, eso hay que conocer también, la frase de Mompox, que decía Mompox, predicaba que la voluntad del común es superior a la voluntad del gobernante o del propio rey. Entonces esto es importante también y podemos ir marcando en el libro. Las mismas ideas que propagaban Antequera y otros caudillos. Bueno, en breve tiempo el cabildo logró reunir una multitud de comuneros que se opuso a la transmisión del mando y solicitó nuevamente la expulsión de los jesuitas. Ante los hechos, Zoroeta optó por volver a Lima a informar al virrey sobre la convulsionada provincia, lo cual aceleró la ejecución de Antequera y de Juan de Mena tras un largo y penoso proceso en 1731. Bueno, esa sería la primera fase. La segunda etapa de la revolución, en vacancia de la gobernación, los comuneros eligen una junta gubernativa con la presidencia de José Luis Vareiro, quien sorpresivamente apresa a Mompox con la intención de enviarlo a Lima, pero este escapa hacia el Brasil, donde terminó sus días. En tanto, se conoció en la provincia la noticia del ajusticiamiento de Antequera y en consecuencia la reacción revolucionaria se extendió por todo el interior, hasta Corrientes. Bueno, la hija de Juan de Mena, doña Lorenza Mena, viuda de las Llanas, se convirtió o se vistió de blanco
en homenaje a la memoria de los dos revolucionarios caídos, ¿verdad? Que era Juan de Mena y Antequera, expresando cuanto sigue: no debe llorarse muerte por tanta vida ofrendada a la patria. Luego, en julio de 1733, fue nombrado un gobernador, Agustín Manuel Calderón de Ruilova, quien en sus primeros actos de gobierno exteriorizó sus simpatías hacia la causa de los jesuitas, hecho que bastó para que los comuneros volviesen a aglutinarse en Atirá, Tobatí, Altos y Talla Barón. Además, gran parte de milicias gubernamentales se pasaron a las filas revolucionarias. En pleno campo de batalla y en las cercanías de Pirayú, y manifestando: viva el rey, muera el mal gobierno, ¿verdad? ¿Quiénes decían esto? Los comuneros. Entonces acá los comuneros mataron a Ruilova, que prácticamente era el nuevo gobernador de la provincia. Entonces, se había llegado al extremo de asesinar a un gobernador que representaba al rey de España. Acto seguido, los revolucionarios invocaron una vez más la Real Prohibición del 12 de septiembre de 1537 y proclamaron al obispo de Buenos Aires, Fray Juan de Arregui, como gobernador de la provincia, un franciscano que había defendido hasta el púlpito la causa comunera. Sin embargo, muy poco tiempo el obispo gobernó la provincia y dejó el mando en manos de los rebeldes para dirigirse a su sede episcopal. Bueno, ¿qué pasó después? El virrey de Lima ordenó nuevamente a Bruno Mauricio de Zavala, ¿se acuerdan de este señor? Es gobernador de Buenos Aires, que viniese a someter la insumisa provincia del Paraguay. Para ese propósito organizó un poderoso ejército y solicitó el concurso de 6.000 indios misioneros. Los revolucionarios habían concentrado sus disminuidas fuerzas en Tabapú, pero ante la ausencia de una jefatura enérgica, sumado a las ambiciones personales, el mando revolucionario cayó en una completa anarquía. Los líderes más caracterizados consideraban insostenible la situación y ante el avance de Celaya decayó el fervor popular. Anuladas las posibilidades de resistencia, los comuneros fueron derrotados en marzo de 1735 en Tabapú, hoy San Roque González de Santa Cruz. Así terminó la revolución comunera, que ocasionó graves consecuencias para la provincia del Paraguay. Consecuencias de la revolución comunera: Zavala dispuso nuevas medidas extremas contra la provincia. Zavala entonces era el gobernador de Buenos Aires. La muerte por horca y descuartizamiento de varios comuneros y destierro de la confiscación de los bienes a otros rebeldes. Dictó una sentencia declarando que la Real Prohibición del 12 de septiembre de 1535 nunca estuvo en vigencia y que su uso siempre ha sido ilícito, pues no se hallaba asentada en la recapitulación de 1680. Ordenó la cesantía de los corregidores del cabildo vinculados con los comuneros y llenó los cargos vacantes con partidarios del virrey. Decretó la prohibición absoluta de reunión o junta de personas y la obligación de todas las personas de cualquier sexo, calidad o estado de acatar, respetar y reverenciar las órdenes reales. Entonces, los lamentables resultados de la revolución comunera del siglo XVIII se proyectaron por muchos años. A las drásticas medidas dictadas por Zavala se sumó que en 1739 el mandato de la audiencia de Charcas de restaurar el puerto preciso Santa Fe, mediante el cual los barcos paraguayos eran obligados a desembarcar a mitad de camino. Las mercaderías eran gravadas con altos impuestos y obligadas a ser transportadas
hasta Buenos Aires, en carretas. Todas estas sanciones sometieron económicamente a la provincia. O sea, todo esto era un castigo por la rebeldía, ¿verdad?, de los comuneros. La doctrina de la revolución. Entonces, desde el gran movimiento del siglo XVIII se inició a causa de la designación de Diego de los Reyes Balmaceda como gobernador, pero el verdadero origen radicó en la lucha de intereses materiales y en la tenencia de tierras e indios contra la influencia jesuítica. Acá podemos ver también un poco las características, los enunciados doctrinarios que aparecieron en todo lo largo del transcurrir de las luchas comuneras fueron, en todos los casos, libertad y buen gobierno. Está en negrita, tenemos que manejar. Con Mompox, el pronunciamiento comunero alcanzó una dimensión doctrinaria de gran magnitud. Él había anunciado que, esto no sé, hay que saber, que es frase de Mompox, la voluntad del común no reconoce superior y la autoridad de los comunes es elemental, permanente e inalienable. Sin embargo, deben tenerse en cuenta que la autoridad del monarca nunca fue cuestionada. Acá nunca fue cuestionado entonces la jerarquía del rey de España. Entonces vamos a ver un poquito las reformas borbónicas del siglo XVIII, 1700. La política borbónica. Entonces tuvo un impacto en varios ámbitos: político, económico, cultural, demográfico y cultural. Pero sobre todo advertían algunos hechos que presagiaban futuras transformaciones entre las que señalamos. Entonces, por cada rebelión, ya sea en 1600 o siglo XVII, de los indígenas, o por cada rebelión que tuvieron los comuneros en 1700 o siglo XVIII, ¿qué hacía cada lucha? La reafirmación o la afirmación de una conciencia americana nacida en los núcleos intelectuales y florecientes esferas económicas. Entonces las personas se sentían parte de algo. Dos, los movimientos populares que abogaban por sus reivindicaciones sin renunciar a la monarquía. Entonces había movimientos populares, ¿verdad?, o de pensamiento, pero que no renunciaba a la monarquía, ¿verdad?, al reinado español. Y las pretensiones de los criollos de ocupar cargos públicos. Entonces los criollos eran los españoles nacidos acá, en Paraguay. Entonces estas pretensiones también ya se iban incubando dentro de las personas. ¿Por qué? Porque en su mayoría estaban reservados para solamente españoles. Bueno, vamos a estar hablando entonces ahora del gobierno de Felipe V. Se incrementaron la parte económica. Acá vemos un punto importante: el comercio de los esclavos en Indias, o sea, en América. Acá podemos ver que el trabajo en las minas y la agricultura fue realizado en mayor escala por esclavos negros provenientes de África. Acá ya no se usaba tanto porque había ya leyes protectoras de los indígenas, entonces utilizaban solamente ya esclavos. Los principales estados europeos como Inglaterra, Francia y Portugal compitieron por el control del tráfico de los esclavos en América. Acá inclusive podemos ver en Buenos Aires, mediante el Tratado de Utrecht,
es importante saber, el Tratado de Utrecht se autorizó en 1713 a la compañía inglesa South Sea Company el tráfico de esclavos. Esto es importante también entonces saber. También podemos mencionar, a modo de información general, aproximadamente 3 millones de personas fueron introducidas en el lapso de todo el periodo colonial. ¿Qué eran los barcos de registros? Es algo que se implementó en el mandato de Felipe V. Fue el estímulo del comercio ultramarino mediante barcos de registro, que eran buques mercantes, que a partir de 1731, da la casualidad que es la muerte de Antequera, están autorizados a zarpar libremente de España con destino a América. Entonces, esto era como una creación, ¿verdad?, de barcos de registros para que los buques mercantes a partir de 1731 estén libres, autorizados de venir, ¿verdad?, a lo que sería América, desde España, desde Europa. La única condición era registrarse en la casa de contratación. Entonces, hasta ahí lo que sería Felipe V. Ahora vamos a hablar ya de Fernando VI. Esto es importante a saber. A la muerte de Felipe V en 1746 le sucedió su hijo Fernando VI. Entonces acá vamos bien en línea. Quien siguió sus consejos de los ministros de su padre, dando gran impulso a la economía española. Entonces a partir de ahora vamos a estar hablando de Fernando VI. Acá podemos ver que España, una gran potencia capaz de oponerse a Inglaterra, que había pactado con Portugal. De esta forma mantenerse libre de los ataques de los dominios indianos, estaban siendo sometidos por el imperio portugués, apoyado por los ingleses. Entonces acá podemos ver que los portugueses ya estaban ya volviendo a eh, entrar en territorio español con ayuda de los ingleses. A lo importante es que acá nos menciona algo que tenemos que escribir, grabar, saber. Durante el gobierno de Fernando VI, ¿verdad?, durante su gobierno se realizó el Tratado de Permuta, que afectaba directamente a los pueblos jesuíticos de la provincia del Paraguay. Hay que anotar eso. Cuyos antecedentes se hallan en la fundación de la colonia del Sacramento. Entonces ahora vamos a hablar de la fundación de la colonia del Sacramento para tener un poco de contexto. Entonces acá tenemos del siglo XVII, los portugueses se habían llevado la línea de Tordesillas hacia el oeste en perjuicio de las colonias españolas. Bueno, ¿se acuerdan los tratados? Acá siempre era marcar una línea así, y todo lo que estaba hacia el oeste era de España y hacia esta parte era Portugal. Pero ¿qué hacían los de Portugal? Iban hacia terreno de España, hacia el oeste, en perjuicio de las colonias españolas. La presión constante de los banderantes sobre las misiones del Paraguay, de Paraná y el Uruguay motivó el desplazamiento de varios pueblos misioneros al sur de la provincia. Fue precisamente la incursión de los paulistas, efectuada en 1676, que asoló a varias poblaciones, entre ellas Villarrica del Espíritu Santo, y obligó el traslado de su emplazamiento definitivo. Entonces ya iban
entrando a los portugueses a territorio de la provincia del Paraguay, hasta este punto. Bueno, la invasión portuguesa sobre las posesiones españolas no se limitó a las ya conocidas sobre la extensa y estratégica zona de las Misiones. También fue organizada una importante expedición marítima al mando del gobernador del Río de Janeiro, Don Manuel Lobo. O sea que esto es importante también ir manejando estos nombres. Quien protagonizó la más osada penetración portuguesa en los dominios españoles del Río de la Plata. Entonces, ¿qué hizo este portugués? Ocupó la isla de San Gabriel en 1680 y la fundación de la colonia Dos Sacramentos. En la banda oriental del estuario, conocida como el presente como la ciudad de Colonia, en el Uruguay. Colonia se convirtió en el punto más importante de entrada del intenso contrabando en el Río de la Plata, especialmente de esclavos, e Inglaterra se beneficiaba con este comercio gracias al Tratado de Utrecht, donde informó entonces que los portugueses prácticamente están ya en un lugar muy estratégico dentro de los dominios de España. ¿Qué hizo España? Para no entrar en conflicto, trató de hacer un tratado, el cual se va a llamar esto, Tratado de Permuta. Importante y tema de examen. En enero de 1750, España firma con Portugal uno de los acuerdos más funestos para las provincias, ¿verdad?, del Río de la Plata, el Tratado de Permuta. Entonces, 1750, Tratado de Permuta. Una vez más se consagraba la incapacidad de la diplomacia española y la habilidad portuguesa respaldada por Inglaterra. El tratado estipulaba, ¿qué cosa estipulaba? La devolución de la colonia Dos Sacramentos a España, o sea, el puerto, lugar donde hacían comercio marítimo, que estaba secuestrado, que estaba invadido por Portugal, a cambio de una inmensa región al oeste de la línea de Tordesillas. Entonces ellos entraron más hacia el territorio español. Si acá estaba la línea, ellos dijeron no, yo quiero más. Entonces agarraron y pidieron más partes, ¿verdad? Entonces eso fue lo que hicieron, que llegaba hasta el río Uruguay, el río Paraná y el río Paraguay. En la práctica, el acuerdo consagraba la entrega de los 7 pueblos jesuíticos de la banda izquierda del río Paraguay, pues quedaban dentro de la nueva jurisdicción portuguesa al norte del río Ubucuy. Entonces, este tratado de permuta quiere decir entonces, bueno, me devolves lo que sería la colonia de Dos Sacramentos y yo, ¿verdad?, provincia, yo corona, ¿verdad?, española, te doy parte de la provincia del Paraguay. 7 pueblos jesuíticos incluidos. Bueno, acá podemos ver que la concesión territorial, o sea, el darle a Portugal eso, despertó gran indignación, especialmente dentro del Río de la Plata, donde los jesuitas por todos los medios hicieron escuchar su voz de protesta, pero nadie les hizo caso, ¿verdad? Tenían ahí factor humano unos 30.000 indios, ganado, 600.000 vacunos, 500.000 500.000 caballos, mulas, etcétera. Entonces, el abandonar todo eso era abandonar extensas zonas yerbales, praderas, pasturas, ¿verdad?, agricultura, cultivo, etcétera. Entonces era un
perjuicio muy grande. Y así inició lo que sería la guerra guaranítica, que prácticamente los sacerdotes de la Compañía de Jesús y los indígenas se pronunciaron contra el despojo que fueron sometidos, ¿verdad? Las concesiones del tratado dividieron a los jesuitas en dos grupos, uno que obedecía y otro que no estaba de acuerdo, que era rebelde, ¿verdad? Entonces, prácticamente uno era el de proceder a trasladarse y el otro era de quedarse a defender, de resistir al invasor portugués. El principio, el principio de su versión se difundió de pueblo en pueblo, aunque no contaban con un armamento y organización adecuada. Se enfrentaron a una operación militar conjunta compuesta por tropas hispano-portuguesas. Luego de sangrientas batallas, las fuerzas insurrectas comandadas por el aborigen capitán CP fueron aniquiladas en 1756. Los jesuitas y los guaraníes, que siempre habían defendido a las autoridades hispanas y demostrado su lealtad hacia la corona, fueron duramente castigados aún por los propios españoles. No obstante, a las pérdidas territoriales y humanas sufridas por España, los portugueses no devolvieron la colonia Sacramento. Entonces esto es importante. Al final de cuentas, tampoco Brasil devolvió la colonia o Sacramento, por más que se haya hecho ese tratado y de que España le dio todo, ¿verdad? Recién durante el reinado de Carlos III se recuperaría gran parte de las jurisdicciones usurpadas por la corona de Portugal o portuguesa. Entonces acá, en el gobierno de Fernando VI, se dio parte del territorio, pero no se recuperó el, la colonia o Sacramento. Bien, ahora vamos ya a hablar de gobierno de III. Carlos III, hijo de Felipe V y hermano de Fernando VI, asumió el gobierno en España en 1759 y fue el representante más genuino del despotismo ilustrado español, de carácter sencillo y austero. Estuvo bien informado de los asuntos, fue consciente del papel político y ejerció como un auténtico jefe de Estado. Entonces estaba rodeado por un equipo de italianos, Marqués de Esquilache, los que provocaron un amplio descontento social en la metrópoli y como en las colonias. Entonces este Esquilache era un tipo del cual se hablaba muy mal. Otros ministros de Carlos III fueron Conde de Aranda, el Marqués de Florida Blanca y el Marqués de Campomanes, quienes impusieron una serie de medidas administrativas como el pago de impuestos sin distinción de clases. Por su parte, el clero recibió continuos ataques a su inmunidad. Se limitó la autoridad de los jueces diocesanos, o sea, los religiosos, y se redujeron las amortizaciones de bienes. Además, se dispuso la libertad de comercio de trigo y la modificación de ciertas costumbres populares, como ejemplo el uso de capas largas y sombrero redondo de anchas alas, que favorecían la impunidad de delitos. Esta medida fue propiciada por Esquilache, entonces acá siempre hacía cosas para que salga mal de él. Esta orden, sumada a las malas cosechas, motivó motines callejeros. La revuelta se agravó con el incendio de la casa de Esquilache. En consecuencia, Carlos III dictó una serie de medidas como el exilio de su asistente. Entonces le echó a su asistente Esquilache. Y también rebajó el precio del pan para quedar bien con la gente.
Los jesuitas fueron acusados de haber instigado a la masa popular en Madrid contra Esquilache y de la rebelión de los pueblos misioneros con motivo del Tratado de Permuta. Entonces acá a los jesuitas se les acusó de dos cosas, ¿verdad? Entonces uno, instigar a la gente de Madrid contra Esquilache, y otro, la rebelión de los pueblos misioneros, o sea, la guerra guaranítica por el motivo del Tratado de Permuta, que desembocó en la guerra guaranítica que habíamos mencionado. Entonces se encadenó una campaña contra la Compañía de Jesús y se los culpó también de toda clase de delitos cometidos en el Paraguay contra los colonos y de intentar tener predominio por encima de la corona. Y el ministro portugués, el marqués de Pombal, lo vamos a marcar porque es importante, se encargó entonces de difamar. ¿A quién? A la Compañía de Jesús por toda Europa. Importante. ¿Por qué? La acusó de poseer un poder muy independiente que atentaba contra la monarquía, o sea, contra los reyes de España, y de querer un reino propio, e incluso pretendía atentar contra la vida del rey Carlos III de ese entonces. Influenciado por su ministro, el conde de Aranda, Carlos III decretó en 1769 1767 la expulsión definitiva de los jesuitas de todos sus dominios americanos. Expulsados los religiosos, los indios no retornaron a la selva como se temía, pero los pueblos de las antiguas misiones comenzaron a declinar y a debilitarse. Porque ya no había nadie, ¿verdad?, que les haga trabajar a los indios, porque eran los jesuitas los que les administraban de una forma más adecuada. Entonces acá viene otro punto importante de la unidad, que sería el Tratado de Permuta. Bueno, el otro tratado, ¿verdad?, que sería su contraparte, el Tratado de San Ildefonso. Muy importante. Entonces, ¿qué es el Tratado de San Ildefonso? Este tratado constituye el último capítulo del largo litigio colonial hispano-portugués. España-portugués, ¿verdad? Firmado el 1 de octubre de 1777. Importante, tema examen. Entonces, ¿qué te dice esta fecha? Restituía a España un extenso territorio comprendido entre el Océano Atlántico y el río Uruguay, incluyendo los 7 pueblos misioneros. Sus principales cláusulas señalaban. Entonces, acá vuelve a recuperar a España ese terreno amplio que le había dado a Portugal. Portugal cedía a la corona española la colonia de Sacramento, cosa que nunca dio, ¿verdad? La navegación por el río de la Plata y el Uruguay y los territorios de las dos márgenes pertenecientes o que pertenecían exclusivamente a la corona española. España cedía a Portugal parte de la laguna Merín y tierras en el Amazonas y se devolvía la isla de Santa Catalina. En cuanto a los límites entre Paraguay y Brasil, se mantuvieron los del Tratado de 1750. No obstante, los portugueses no respetaron este acuerdo, violando los límites jurisdiccionales. Avanzaron hasta Agatimí, desde donde posteriormente fueron expulsados por el gobernador del Paraguay, Agustín Fernando de Pinedo. El nombre del shopping de San Lorenzo.
Entonces ahora vamos a estar hablando un poco de las reformas de Carlos III en el Río de la Plata y el Paraguay. Tenía la idea de recuperar el poderío naval y militar. Fue prácticamente estado arruinado tras una guerra de 7 años. España salió con Francia en contra de Inglaterra. Carlos III necesitó incrementar los impuestos, para ello aumentó el comercio con América habilitando nuevos puertos. Para el efecto promulgó el reglamento de libre comercio entre España e Indias en 1778. Se autorizó el comercio directo entre 13 puertos de España y 24 puertos americanos, entre ellos Buenos Aires, por donde entraban los productos destinados al Paraguay. Esta medida económica fue acompañada con otras de carácter político, como la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, esto es importante, entonces ya es dentro del gobierno de Carlos III, y de las intendencias y gobernaciones militares en 1782. El rey pensaba que la región del Río de la Plata constituía una extraordinaria unidad geográfica y si se la transformaba en una unidad política contendría eficazmente las invasiones portuguesas. Por medio de una ley dictada el 11 de agosto de 1776, creó el Virreinato del Río de la Plata. Esto vamos a anotar también. ¿Quién entonces? Carlos III. Creó el Virreinato del Río de la Plata. El nuevo virreinato comprendía los actuales territorios de Paraguay, Bolivia, Uruguay, Argentina, Río Grande del Sur y Santa Catalina. Desde su creación se incluyeron en su jurisdicción las gobernaciones de Paraguay, Buenos Aires, Tucumán y Cuyo, además del Alto Perú, gobernado por la Audiencia de Charcas, rico en metales preciosos y que la corona consideraba indispensable fuente de recursos para la administración. Esto es importante. El primer virrey designado, ¿verdad?, del virreinato del Río de la Plata fue Pedro de Ceballos. Así. El régimen de las intendencias en el Río de la Plata. Vamos a ver un poquito. En 1782, el virreinato del Río de la Plata fue dividido en 8 intendencias y 4 gobernaciones subordinadas. Al frente de cada intendencia se colocó un gobernador intendente. Entonces, enfrente de cada intendencia se colocó un gobernador intendente con vastos poderes, quien gobernaba por 5 años sometido solamente a la autoridad del virrey y al juicio de residencia. Las funciones más importantes de los intendentes eran las de Hacienda, Guerra, Policía y Justicia. Esta nueva forma de gobierno agilizó las administraciones locales. El Paraguay fue una de las 8 intendencias del Río de la Plata. Entonces vemos que son 8. Esto es importante también. El Paraguay fue una de las 8 intendencias del Río de la Plata.
Y acá lo que habíamos dicho, las funciones. Hacienda, guerra, policía y justicia. Bueno, luego de Carlos III viene Carlos IV. Falleció entonces ahí Carlos III en 1788. Con él se apagó uno de los más importantes reinados de España. Le sucedió su hijo con el nombre de Carlos IV, quien continuó las reformas de su padre y aunque tenía experiencia política, no poseía el talento y la energía que exigirían las circunstancias que iba a verse envuelto. La promoción de las manufacturas o el fomento de las sociedades económicas marcaron también una línea de continuidad de la política ilustrada. Su gobierno coincidió con la Revolución Francesa. ¿Quién? Carlos IV. Esto vamos a anotar también porque es importante. Revolución Francesa y la invasión a España de los ejércitos franceses. ¿Dirigidos por quién? Por Napoleón Bonaparte. Esto es importante. El Paraguay en la segunda mitad del siglo XVIII. Entonces, segunda mitad sería 1750 para arriba. Coincidió con la culminación de la Revolución Comunera, cuya consecuencia motivó el desplazamiento de la antigua clase criolla de la de la vía pública, de la vida pública. Las últimas décadas de esta centuria se diferenciaron completamente de las anteriores en todas las órdenes y fue en ese periodo que se inició la formación de una conciencia paraguaya, finalizando el siglo XVIII, o sea, finalizando 1700, ¿verdad? Mismo tiempo en el que, mismo tiempo en el más firme enfrentamiento con el sistema político colonial de los Borbones. Las transformaciones sucedidas en el Paraguay en ese lapso afectaron a todos los ámbitos demográficos, sociales, económicos, culturales y políticos. En cuanto a la parte demográfica, o sea, la parte de población, tenemos la gran característica del siglo XVIII paraguayo fue el poblamiento, 40.000 habitantes que vivían en la provincia hacia 1700. Se pasó a casi 100.000 antes de finalizar el año 1800. La población se extendió hacia áreas más extensas y abarcó casi toda la región oriental. Sin embargo, el crecimiento siguió siendo vegetativo con poca inmigración. O sea, ya la gente ya casi ya no venía. Otras particularidades fueron la desaparición de los bandeirantes y la contención de los indígenas chaqueños, hechos que se tradujeron en seguridad al litoral y zonas aledañas, así como también a los yerbales. Acá podemos ver dos naturalistas españoles, Félix de Azara y Juan Francisco Aguirre, fueron enviados por la corona para realizar las demarcaciones. Entonces esto es tan importante, las primeras personas que hicieron las demarcaciones de límites de la provincia del Paraguay. ¿Quiénes eran? Félix de Azara y Juan Francisco de Aguirre. Tema examen también suele preguntar. Acá vemos también la población estimada, registrado por Azara. Españoles, habitantes de pueblos indios, españoles en los pueblos de indios, habitantes de pueblos pardos y mulatos. Entonces en este periodo se pueden distinguir dos tipos de poblaciones. El primero termina con las villas y ciudades fundadas por orden de las autoridades y los valles y capillas del medio rural. Poblamiento espontáneo.
Acá podemos ver algunas fundaciones. Antes de la Revolución Comunera se fundaron en 1714 la villa de San Felipe, Borbón del Guarnipitam en 1715, villa de San Isidro Labrador de Curubatí. Más tarde se fundaron Emboscada, un pueblo de negros y mulatos libres, la Villa Real de Concepción, la villa de Nuestra Señora de Pilar de Ñembucú. Además, las poblaciones de Nuestra Señora del Rosario, del Cuarepotí, San Pedro Apóstol del Cuamandiyú y también Remolinos. Aspectos sociales de la época. Con la decadencia de la encomienda, la antigua clase directiva criolla desciende de los conquistadores y de los comuneros. Se dispersó entre las poblaciones rurales formando una clase terrateniente dedicada al fomento de la ganadería. Entonces, con la apertura del puerto de Buenos Aires, las transformaciones de la revolución industrial, con el consiguiente incremento de la circulación de la riqueza, atrajeron al Paraguay a numerosos mercaderes españoles y algunos extranjeros. El proceso de mestizaje siguió avanzando en la segunda mitad del siglo, ¿verdad? 17, 18. Acá podemos ver en cuanto a la población mulata o parda, los libres generalmente habitaban los pueblos de Emboscada, Tabapu y Areguá. Hay que anotar esas tres ciudades: Emboscada, Tabapu y Areguá. Aspectos económicos: la ocupación del territorio rural, el crecimiento de la población y en especial la apertura del puerto de Buenos Aires determinaron cambios trascendentales en la vida económica. El estanco del tabaco se había establecido en el Paraguay en 1778, dando un gran estímulo en este rubro. Se denomina estanco la oficina o depósito donde se venden productos, géneros o artículos estancados, entre ellos tabaco, la sal, las cerillas, etc. En Yaguarón funcionaba una fábrica de tabaco, importante tema de examen, tabaco negro torcido con expertos portugueses. Fueron los primeros extranjeros venidos al Paraguay. Aspectos culturales: la propia iniciativa de la crecida población rural agrupada en capillas o pequeños núcleos urbanos se habían fundado en cada partido una escuela de primeras letras dirigidas por un maestro. Desde el gobierno de Hernandarias, esto es importante, se había solicitado la apertura de una universidad, pero la corona no había accedido a dicha petición, ¿verdad? Por el tema de los recursos, ¿verdad? Recordemos que los jesuitas abrieron el Colegio de Asunción en 1609, con cursos de gramática, artes liberales y teología moral. Podemos ver la inauguración del Colegio Seminario, tuvo lugar el 13 de abril de 1783, con la presencia del gobernador Pedro Melo Portugal. Importante.
Los primeros estatutos fueron redactados por el gobernador Juan de Alos y Bru, quien insistió que no se hiciesen distinciones de clase, esto es importante. Entonces, ¿quién dijo eso? Joaquín Alos y Bru. Otro gobernador que pensaba igual era Lázaro de Rivera. Ahora estamos viendo así pequeñas cosas de los últimos gobernadores del Paraguay, de 1700. Los gobernadores que ocuparon el mando de la provincia del Paraguay en los últimos lustros del siglo XVIII e inicio del siglo XIX fueron Agustín Fernando de Pinedo, que gobernó de 1772 a 1778. Durante su mandato se creó el virreinato del Río de la Plata, esto es importante, y se firmó el Tratado de San Ildefonso. Igualmente se solicitó la apertura del Colegio de San Carlos. En 1773 fundó, ¿verdad?, la Villa Real de la Concepción con propósito de controlar las correrías de los mayas, detener el avance de los portugueses y establecer un punto de enlace con la provincia de Alto Perú. Tema examen. Suelen preguntar así estas cositas. Por ejemplo, en 1773 se fundó la Villa Real de la Concepción con el propósito de controlar las correrías de los mayas, detener el avance de los portugueses y establecer un punto de enlace con la provincia de Alto Perú. Entonces sería ya Agustín de Pinedo. Y esto que es más característico de él, que en 1777 desalojó a los portugueses que se habían establecido en Agatimí. Bueno, esta es su carta al rey, de la riqueza de la tierra y la pobreza extrema de la gente. Joaquín Alos y Bru gobernó desde 1787 a 1796. Recién bajo su administración se reincorporaron los pueblos misioneros recuperados por su antecesor, ¿verdad? Agustín de Pinedo. Entonces, Joaquín Alos y Bru recuperó recién ahí los pueblos. Luego tenemos acá a Lázaro Rivera y Espinosa de los Monteros, gobernó desde 1796 y 1806. Organizó un censo de población que arrojó una cifra de 97.480 habitantes. Esto es importante también, o sea, hizo eh, un conteo de la población y demarcación del Paraguay, ¿no? Acá podemos ver sobre los pueblos, realizó una campaña en los naturales del Chaco, que son las poblaciones ribereñas. Fundación de 1798 de San Juan de Pomuceno, el último pueblo de indios establecido en la provincia. Esto es importante. Después preguntar en, en el gobierno de qué gobernador o cuál es la ciudad o el último pueblo de indios en época de la colonia. Entonces, el último pueblo establecido fue San Juan de Pomuceno. Y el último gobernante de Maca Bernardino Velasco Huidobro fue el último gobernador español de la provincia del Paraguay. Gobernó desde 1806 a 1811. Bajo su administración se unificaron los gobiernos de la Intendencia del Paraguay y el territorio de Misiones. Al poco tiempo de asumir el gobierno, fue llamado por el virrey del Río de la Plata para colaborar en la defensa contra los ingleses, ocasión en que sobresalió como experto militar. A su retorno
se ocupó de prosperar a la provincia de manera eficiente con el incremento de exportaciones de hierba, tabaco, madera, cables y silgas de Huembe, melazas, tejidos y otros rubros. Entonces Velasco fue intimado en la noche del 14 de mayo de 1811 por los revolucionarios y entregó el mandato de la gobernación en la mañana del 15 de mayo de 1811. El gobernador Velasco y Huidobro, esto es todo su apellido, ¿verdad? Fue muy amado por el pueblo y decidió seguir viviendo en el Paraguay. Fue el único intendente de las ex provincias del virreinato del Río de la Plata que falleció en el antiguo territorio de su gobernación durante la dictadura de José Gaspar Rodríguez de Francia. Y hasta ahí sería nuestra cuarta unidad. Espero que pueden ir marcando y haciendo el cuestionario. Nos vemos para la siguiente unidad.